Hola, buenas noches. Mi nombre es Lina Marín. En esta oportunidad estaré presentando conceptos importantes acerca de la naturaleza y objeto de la estadística. Uno de estos conceptos es variables. Estas son las características de la muestra o población que se están estudiando. Por otro lado, tenemos que los datos son los valores de las variables, corresponden a los resultados de la medición. Decimos que las variables pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas y estas pues se dividen en nominal y ordinal y las cuantitativas en discreta y continuas. Por otro lado, tenemos las escalas de medición, que son las formas en que se pueden medir o clasificar las variables. Según la clasificación de Steven, las escalas pueden ser nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Tenemos que las escalas nominal, una variable está medida en escala nominal cuando asigna nombres a las características. Por ejemplo, cuando decimos tú eres de género femenino o masculino o tu estado civil, pues soltera, casada, divorciada. En la escala ordinal se asignan nombres a las características y además estos representan un orden de menor o mayor o viceversa. Por ejemplo, cuando le piden la opinión a los estudiantes acerca de cómo es la administración de la universidad, entonces decimos, no, es buena, es mala, es regular. O por ejemplo, cuando te dicen cuál es tu estrato social, entonces puede ser bajo, medio, alto, etc. Por otro lado, la escala de intervalo en esta, pues se presenta cuando se toman medidas numéricas sobre algunos elementos y se pueden determinar con exactitud los intervalos entre esas medidas. La distancia entre números sucesivos es de tamaño constante y es medible. Los datos medibles en escala de intervalos tienen un punto cero arbitrario, es decir, la persona que diseña la escala de manera arbitraria decide dónde poner el punto cero. Por ejemplo, si medimos la temperatura en grados Fahrenheit de 65 a 70 grados, es una escala de intervalo. Por otro lado, la escala de razón consiste en medidas numéricas para las cuales las distancias entre el número tienen tamaño constante y conocido y donde la razón entre los números tiene significado. Además, existe un punto cero fijo y no es arbitrario. Entonces, por ejemplo, decimos que alguien gana unos 200 millones al año y otra persona gana 100 millones. Entonces, el primero gana el doble del segundo y pues el punto cero pues es no tener ingresos. Bueno, ahora, diferencia entre población y muestra. Decimos que la población se refiere al conjunto completo de todos los individuos, elementos o casos que cumplen con características o criterios definidos para un estudio, mientras que la muestra es un subconjunto representativo y seleccionado de una población. En lugar de estudiar todos los elementos de esa población, se elige algunos individuos o casos para llevar a cabo ese estudio, ¿cierto? Entonces, una población es, si estamos interesados en estudiar la altura de los árboles, pues la población es todos los árboles del bosque, pero si escogemos las muestras, en el caso del estudio de los árboles, tomar una muestra podría implicar seleccionar aleatoriamente algunos árboles del bosque. Entonces decimos que las diferencias más importantes entre población y muestra, en resumen, la principal es que radica en la extensión del grupo que está siendo estudiado. La población incluye a todos los elementos, mientras que la muestra es un subconjunto representativo de la población que se selecciona para llevar a cabo este estudio. Por otro lado, tenemos cómo insertar una ecuación en Excel. Esto es súper fácil. Nosotros lo que debemos hacer es clic en la celda donde deseamos insertar, o sea, en la parte de la hoja de Excel donde deseamos insertar, ubicamos el cursor, luego vamos a la pestaña de insertar, en la barra de herramientas de Excel seleccionamos ecuación en el grupo de símbolos, se abrirá una caja de texto donde podemos escribir o insertar la ecuación. Podemos usar el editor de ecuaciones para crear fórmulas matemáticas complejas o podemos pues escribirlas también. Por ejemplo, supongamos que deseamos insertar la ecuación de una línea recta en Excel. La ecuación de una línea recta en la forma de Y es igual a mx más b. Se vería de la siguiente manera, que es como la forma más fácil, más sencilla de una ecuación. Entonces decimos que cuando nos paramos en ecuación que tiene el símbolo de pi, ahí nos salen como unas ecuaciones ya predeterminadas para que las podamos escoger y pues editarlas y que nos sea más fácil. Pero también al lado pues derecho
podemos encontrar todos los símbolos e ir creando nuestra ecuación. Muchísimas gracias por su atención.